Hola, aquí estamos una vez más para celebrar el 15 cumpleaños de Flink. Ya está aquí hecho un viejito, pero aquí siguen los dos, Paquito y Flink. Muchas gracias a todos vosotros por seguir aquí. Este año, la verdad es que ha sido un año difícil. Ahora os contaré por qué. Para ellos, sobre todo, pero para mí también. Y bueno, vamos allá. No he hecho ningún vídeo para el cumpleaños de Paquito porque no he tenido este año ni tiempo, ni energía, ni ganas, porque ha sido bastante difícil. Cuando volví de Semana Santa, que fui a Croacia, recogí a los pájaros de casa de mi amigo y en cuanto los saqué, estuve dándole de comer un rato en la mano y con algo se asustaron, que Paquito echó a volar, como no vuela, se cayó al suelo y Flink también echó a volar a la vez y se chocó muy fuerte contra el cristal. Cuando lo vi estaba en el alféizar de la ventana como agonizando, como si se hubiera quedado tetrapléjico. No podía mover las patas ni la ala, intenté ponerlo en su jaula, se caía, no le respondía a nada del cuerpo. ¿Qué te ha pasado? Ay, ma. Eso era ya las 6:30 de la tarde, así que ya ese día no podía ir al veterinario. De todas formas, yo creía que ya se iba a morir en cualquier momento. Así que estuve un tiempo teniéndolo en la mano, dándole mi calor, ya esperando que se muriera en cualquier momento, que por lo menos estuviera conmigo en mi mano. Hemos tenido suerte de vivir para contarlo. Pero bueno, gracias a Dios, pues no se murió ese día. Pasó la noche en un transportín que tengo. Y al día siguiente, pues ya fui al veterinario. Pero bueno, la verdad es que no tenía mucha esperanza de que se fuera a salvar o le pudiera hacer mucho por él. Recuerdo que la pata izquierda ya la tenía como atrofiada de antes, de hace 2 años que se le quedó así, entonces con esa pata no puede hacer la garra. La otra pata se le quedó estirada para atrás y la ala pues no le respondían, no podía volar, andar ni nada. No se podía sostener en los palos del transportín, así que muy mal. El caso es que fuimos al veterinario y me dijo, bueno, también hablé con Javi de Animal Exótico 24 horas y me dijeron, posiblemente tenés que hacerte la idea de que puede que lo mejor sea la eutanasia si no responde la medicación y vemos que no va a volver a tener una calidad de vida, pues tienes que ir pensándolo. La veterinaria me mandó Metacam, que es analgésico y antiinflamatorio, porque de la misma inflamación que tenía en su cuerpo, en su cabeza, de haberse chocado, eso posiblemente le estaba oprimiendo algún nervio y eso pues le impedía moverse. Y claro, se había quedado como tetrapléjico. Fatal. Entonces la veterinaria me dijo, dale esto una semana, si a la semana ves que se recupera o va favorablemente, pues continúa. Y si no, pues tienes que hacerte la idea de que a lo mejor es la eutanasia. Eso pues no estaba en mis planes, pero bueno, también hay que pensarlo, porque lo mejor es su bienestar. En fin, que la verdad es que durante las primeras horas Flink fue mejorando bastante. Al final del primer día ya intentaba querer subirse a los palos, sin éxito, porque se caía todo el rato. Bueno, como podéis ver, Flink está mucho mejor. Ya quiere salirse de aquí. ¡Ay! Que te cae. Pero ya se sujeta encima del palo, salta, mucho mejor que ayer. Pero él ya no quería estar en el transportín.
Pero bueno, Flink. Él quería salir volando y ir con Flink, con Paquito. Así que, bueno, estuvo a lo mejor como una semana o así en el transportín, mejorando. Paquito fue tanto un amor como un demonio. Paquito solo quería estar con Flink también, entonces Paquito quería acercarse al transportín y ver lo que estaba pasando. A ver, ten cuidado con el Flink, ¿eh? Ten cuidado. No sé, tú solo querías comer. Pero también había ratos que como lo veía que algo iba mal, le picaba. Entonces tenía que tener mucho cuidado de que no le picara, que le dejara su espacio. Entonces por eso la primera semana estuvo bien Flink en el transportín. Después ya era imposible sostenerlo allí. Así que ya poco a poco lo fui pasando a la jaula. La jaula tuve que adaptarla completamente porque no se sostenían los palos, se caía todo el rato. Él no se acordaba de que está mal, entonces se tiraba, echaba a volar, pero se caía. Y después de la compra con nuestra nevera, que ha dicho que existe mejor una fábrica largo abierto, tuvimos dudas. Bueno, tenemos que desechar porque no aguantan también ni a un... Entonces tuve que ponerle un montón de plataformas de madera plana para que él se sostuviera mejor. Me vino súper bien el libro este de Nidito Piu, de Más que una jaula para tu lorito, porque además tiene una parte que es para loros mayores y enfermos, pues que te dice, bueno, cómo poner las plataformas y cómo ubicar las cosas en la jaula para que tengan mejor acceso. Entonces, bueno, compré un montón de rampas, plataformas y tal. Y poco a poco, pues fue mejorando. Ay, Flink. Fue mejorando. No seas malo. Y ya bueno, hasta el día de hoy, esto pasó el 22 de abril. Ahora estamos en octubre y ya pues bueno, lamentablemente no puede volar. No es como Paquito, porque Paquito si se tira cae como un ladrillo. Flink planea y revolotea, entonces un par de metros si hace cayendo hacia abajo o hacia arriba en distancias cortas también puede saltar de un palo a otro volando, pero poco más. Entonces ya no vuela, hay que tener mucho cuidado con ellos porque, bueno, antes los podía sacar, yo me iba de la habitación y no pasaba nada, ahora tienen que estar bajo supervisión todo el rato que estén fuera de la jaula, entonces ya más delicado. ¿Qué más? Después, hace como el 24 de agosto, Flink se cayó y no sé cómo se quedó la cola atrapada entre la maceta donde está el árbol y una caja que hay allí. ¿O qué es lo que pasó? Que cuando lo recogimos del suelo no tenía cola. Dijo, ¿qué ha pasado? Se le habían caído todas las plumas de la cola. De verdad, en esta casa no ganamos para susto. Flink acaba de saltar del árbol y se le ha caído toda la cola de repente. Flink ha hecho. Ay, que Flink se ha convertido ahora en Paquito de repente. La primera vez que se pone la mano así hacia arriba. Y nada, pues estuve dándole un montón de vitaminas y extra de semilla germinada y todo. Y ya en un mes ya le ha crecido la cola. Ya la tiene perfecta otra vez. Casi igual de larga que estaba antes. Así que eso. Pero bueno, no salgo de una y ya me meto en otra con estos pájaros. Ay, es lo que tiene tener pájaros con 16 y 15 años. Pero bueno. Y luego, pues en junio eso, también Paquito cumplió 16 años. No pude hacerle vídeo porque estuve muy liado y no tuve energía después de lo que había pasado con Flink. También en verano le han salido cataratas a Paquito. A ver si viene.
en su ojo izquierdo, no sé si se verá, pero bueno, hice un vídeo contándolo. Tiene como una catarata y es posible que con el tiempo pierda la vista, por ese ojo al menos. Y bueno, son cosas que pasan con la edad. Le pasa a la persona también a partir de los 70 años o así. Y pues al pájaro, con 16 años, pues se ve que también. Eso pues no tiene mucha solución. En la persona se opera, pero en los pájaros, pues nada. Ya está. Como tienen su jaula adaptada y a ellos se la conocen bien, si llega el día que Paquito deja de ver del todo, pues él sabe manejarse por la jaula y igualmente fuera de la jaula, pues nosotros lo llevamos a todas partes y tenemos cuidado de él. Pero bueno, así estamos con estos dos pollitos mayores y nada, os cuento que en YouTube ya no soy tan activo como antes, pero en Instagram sí. Ya somos como 25.000 seguidores, creo. Hace tiempo, para los 20.000, creo que fue, hice un sorteo de un dibujo y lo ganó una chica de Venezuela. Así que este dibujo va para ella en cuanto tenga su dirección. Y ya dibujos así por peticiones, por comisiones o por encargo ya no voy a hacer porque no tengo tiempo, básicamente. Pero por Instagram de vez en cuando seguiré haciendo algún sorteo. Así que si queréis un dibujo de vuestros loros, seguidme en Instagram porque a lo mejor soy los siguientes ganadores de un sorteo. Y ya está. ¿Qué más deciros? El año que viene, a partir de Navidad, empieza la temporada de cría del Kakapo. Yo estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de eso. Así que desde Navidad hasta mayo, junio del año que viene vamos a estar liados con eso. Yo lo estaré siguiendo de cerca. Me hubiera gustado ir de voluntario. En su año, en 2022, no pude, porque todavía estaba en la frontera cerrada. Y este año, pues, ya no tengo la rodilla como para ir por una isla montañosa andando 20 kilómetros al día con una mochila con 20 kilos. Así es que, sintiendo mucho, no pude aplicar para ser voluntario, para el Kakapo. Pero bueno. Por cierto, todos los dibujos que me encargaron este año, voy a sortear una adopción de Kakapo. Que lo sepáis. Y ya está, eso es todo por ahí. Yo creo que no me dejo nada. Que nada, como siempre, muchas gracias por estar aquí, por llegar hasta el final del vídeo. Y os quiero mucho. Y muchos besos de Paquito y Flink y mío. Córreme, Paquito. Ven, Paquito.